maestro en Ciencias en Investigación Clínica, también por la Universidad de San Luis Potosí. Ha sido conferencia en diferentes congresos regionales, nacionales e internacionales. Pertenece al grupo de profesores de Condeseo y tiene muchas publicaciones en revistas indexadas. Entonces, el doctor José Alfredo Fernández Lara lo dejamos con el primer tema de atención prenatal en el 2020. Alfredo, tienes la pantalla y el micrófono. Bueno, buenos días. Agradezco la invitación a la región 6, a este curso virtual. La verdad, muy bien los temas. Entonces vamos a comenzar. Tenemos 20 minutos para hablar sobre control prenatal en el 2020. Me gustaría iniciar diciendo que si nosotros vemos estas dos preguntas, se las podrían hacer los que estamos allá escuchando al otro lado, donde si existe nueva evidencia sobre control prenatal y si nosotros que nos encargamos de realizar el control prenatal, has cambiado tu forma de llevarlo a cabo. Me gusta mucho este video, en el cual, pues, como nos hemos dado cuenta, en la pandemia, nuestra especialidad, la verdad es que tenemos la oportunidad valiosa de ser empáticos y de lograr un objetivo, ¿no? El objetivo está definido en esos 5 puntos. ¿Qué podemos leer sobre control prenatal? ¿Qué evidencia hay? Ustedes pueden leer desde modelos de atención preconcepcional, desde este artículo ya famoso de Nicolaides, en donde propuso invertir la pirámide del control prenatal, ya es desde hace bastante tiempo, desde 2010 que se publicó. Hay revistas, hay libros incluso de Vicenzo Verghela, están las guías del Colegio Londinense, están las guías de la Organización Mundial de la Salud sobre atención prenatal, están las guías para atender un parto, incluso hay una guía de práctica clínica y una norma oficial mexicana. Pero ¿qué podemos aplicar de todo esto en estos tiempos? ¿Qué evidencia hay? Existe el Colegio Americano y la Revista Americana de Ginecología y Obstetricia, que ha publicado algunas guías de control prenatal que debemos de ser flexibles en estos tiempos. Existe la Universidad de Michigan, que tiene diferentes modelos de atención prenatal propuestos, en donde vemos puntos específicos. Existen las guías de la Sociedad Internacional de Ginecología y Obstetricia para cuidarnos y profesionales de la salud y cómo practicar revisiones de obstetricia y ginecología. Y recientemente publicó la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia en su revista de International Journal esta guía sobre COVID y embarazo. Todavía el 29 de junio, es una foto tomada de un noticiero a nivel nacional, en donde el director general de la Organización Mundial de la Salud hacía énfasis en que lo peor todavía está por venir. Vaya declaración. Y esto que dice que ni siquiera estamos cerca de terminar. Por lo tanto, las recomendaciones que a continuación les voy a dar están basadas en las publicaciones que ya hay, acopladas a las recomendaciones actuales que he puesto todas en las diapositivas anteriores. El objetivo es que haya recomendaciones indispensables para un buen resultado perinatal y recomendaciones de cuidado para evitar una infección. Puntos clave, 3 puntos clave en control prenatal siguen estando vigentes. Hay que definir el estado de salud materno, hay que estimar la edad gestacional y bienestar embrionario fetal y a iniciar un plan de control prenatal. Para definir el estado de salud de materno, ustedes saben que existen estas escalas de riesgo. Estas escalas de riesgo son variables, tienen sensibilidades variables. En México no se ha aprobado estas escalas de riesgo, pero lo que sí es recomendable es que tenga usted la que tenga, hay que aplicar una escala de riesgo para saber si su paciente tiene un estado de salud materno adecuado. Siempre busque enfermedades maternas que tienen un impacto en los resultados perinatales por sí solos.
Como les digo, estas escalas de riesgo concepcionales en México no están bien evaluadas y desafortunadamente estas escalas pueden clasificar a una paciente en riesgo alto para complicaciones perinatales cuando en realidad no tiene riesgo y viceversa, pero hay que aplicarlas porque tienen una sensibilidad y nos sirve para descartar las pacientes que tienen un factor de riesgo muy importante o visible. Lo malo es que ni siquiera aplicamos esa escala. Debemos buscar métodos más efectivos para clasificar adecuadamente una paciente. Estimar edad gestacional y bienestar embrionario fetal. Ante una prueba positiva, siempre es aconsejable evaluar si el embarazo es intrauterino y tiene criterios de bienestar embrionario. Esto solo es posible mediante ultrasonido y esa es una primera consulta. Existen criterios de un embarazo no viable y esto generalmente es mediante una evaluación endovaginal. Para fines prácticos, ¿verdad? Una longitud craneocauda vía vaginal mayor a 7 milímetros sin frecuencia cardíaca es igual a una falla embrionaria. Esto no solo nos servirá pues, para ver si hay bienestar embrionario, sino para fechar adecuadamente el embarazo y para ver que esté intrauterino. Entonces, el mejor parámetro para fechar adecuadamente el embarazo es la longitud craneocauda. Existen criterios para definir la longitud craneocauda. Esos criterios varían dependiendo de las escuelas que ustedes elijan, pero por lo que es cierto que tanto el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia como grupos españoles como este que les pongo aquí, que me gusta bastante, que es el CLINIC de Barcelona, o el grupo de la Sociedad Internacional de Ultrasonido y Obstetricia, recomienda la longitud craneocauda como el mejor parámetro para medir la edad gestacional y el bienestar. Menor a 84 de longitud craneocauda es un punto muy recomendable para fechar adecuadamente el embarazo. Arriba de 84, el mejor parámetro será la circunferencia cefálica. Entonces hay que buscar un método para fechar. Ya que hemos definido el estado de salud materno, estimar edad gestacional y bienestar embrionario fetal, pues hay que iniciar un plan de control prenatal. Ese plan de control prenatal incluye el parto. Usted tiene un plan de control prenatal establecido para sus pacientes y qué pruebas de tamizaje le va a realizar para saber si tiene un curso normal. Entonces, esto se define en toda la línea del tiempo, que incluye todas las semanas de gestación y en cada etapa de la gestación ofrece oportunidades para tamizaje dirigido. Los nuevos modelos de atención prenatal con enfoque de riesgo están dirigidos a buscar ventanas de oportunidad para descartar o detectar este riesgo y esto aumenta la sensibilidad que tiene por sí sola las escalas de riesgo que les mostré. En el control prenatal voy a tocar rápidamente estos 6 puntos. Son puntos importantes, por ejemplo, el número de consultas. El modelo de atención de control prenatal en México es el que están viendo del lado izquierdo. El modelo propuesto por el grupo londinense del profesor Nicolás es el propuesto del lado derecho. Si se fijan, la cantidad de consultas que se hacen varía de acuerdo a los modelos. ¿Qué es mejor, cantidad o calidad? Pues bueno, se están evaluando estos modelos de atención prenatal con enfoque de riesgo, con ventanas de oportunidad que nos permiten establecer específicamente en un determinado tiempo si la paciente tiene más o menos riesgo. Por lo tanto, es una buena conducta evaluar a una paciente en este punto especial de ventanas de oportunidad para establecer riesgos paciente específicos. ¿Qué debo solicitarle a cada paciente? Pues también, eso es de acuerdo a su plan de control prenatal y dependiendo de la etapa gestacional en la que se encuentre, es lo que yo voy a poder solicitarle a la paciente. Entonces, eso forma parte del plan de control prenatal. Está bien establecido momentos específicos en los cuales hay que solicitarle de X o Y cosa a la paciente. Eso lo puede usted establecer en una línea del tiempo en donde le explique específicamente a la paciente qué es el plan de control prenatal. ¿Cuánto debe aumentar de peso una paciente en el embarazo? Pues un mensaje importante es que el aumento de peso en el embarazo es dependiente del índice de masa corporal de la paciente. Siempre calcule el índice de masa corporal para establecer eso. ¿Qué decir sobre ejercicio durante el embarazo? Clarísimo. Los dos colegios quizá importantes recomiendan 150 minutos por semana de ejercicio moderado o 30 minutos por día de ejercicio moderado repartidos a la semana, que serían 5 días. Estos son los ejercicios que recomienda, que debe usted decirle a la paciente que debe de continuar
y evitar, ¿verdad?, este tipo de ejercicios. No sé que sea hot yoga, hot pilates, pero viene directamente de ahí, que se oye un poco raro. ¿Qué podemos decir de inmunizaciones? También hay que recomendarle a la paciente antes del embarazo, durante el embarazo, que es el tema ahora, después del embarazo y el tipo de vacuna. Para fines prácticos, nosotros debemos decirle a la paciente en la actualidad que debe de vacunarse de 2 cosas, contra TDP-A, tétanos, difteria y pertusis, que es ideal entre la 27 y 36 en cada embarazo, y la vacuna de la influenza, la trivalente activada en cualquier momento del embarazo, aunque la guía de práctica clínica dice que después de la semana 20. ¿Qué otras recomendaciones durante el control prenatal? Pues fíjense, tienen todas evidencia, ¿verdad? Desde inducción del parto a las 41 semanas, tamizaje para hepatitis, urocultivo, despegamiento de membranas, tamizaje de sífilis, con diversos grados de evidencia que están recomendadas para las pacientes. Entonces, eso es algo que nosotros en la evidencia actual no deberíamos de cambiar. Deberíamos de tener esos 3 puntos claves y establecer un plan de control prenatal. Pero el punto que más ha surgido en la actualidad es qué cuidados de prevención debo tener al atender a la paciente en el 2020. Y para eso también la Guía Internacional de la Sociedad de Ultrasonido reporta junto con otras asociaciones qué es lo que podemos hacer para prevenir la transmisión en estos tiempos. También un documento muy completo que me gustó fue de la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia, que nos hace recomendaciones al respecto. Este es un algoritmo que acaba de sacar FIGO, en donde vemos la atención prenatal, cómo debemos de comportarnos ante una paciente que llega a consulta externa en estos tiempos. Lo primero es, fíjense lo que dice, medidas generales para minimizar la exposición de pacientes y proveedores de atención médica. Considerar disminuir el número de visitas prenatales para embarazos de bajo riesgo y solicitar que los padres lleguen sin pareja o acompañante, lo cual es sumamente difícil, puesto que ya vemos que los papás quieren acompañar pues a su esposa y a ver a su bebé en estos momentos. Es muy difícil ese punto, pero sería recomendable. Tamizaje de síntomas, exposición por teléfono antes de llegar a la clínica. Eso forma parte del primer punto de la atención prenatal. El gobierno de México ha dicho que primero triage. Entonces, acorde a lo que dice FIGO, tamizaje de síntomas, exposición por teléfono antes de llegar a la clínica. Entonces, el gobierno pone sobre la mesa el triage respiratorio y ese lo puede descargar usted a sus asistentes y que las asistentes pregunten por teléfono los puntos específicos que debe de, pues ahora sí que preguntarle a las pacientes por teléfono antes de su llegada a la clínica. En consulta, entonces, primero trash y luego medidas estrictas ahí en la consulta, como espaciar la frecuencia de las consultas en casos de bajo riesgo, medidas de sana distancia, lineamientos de espacio público, extremar medidas de prevención y reforzar signos de alarma. Y existe un lineamiento de espacio público que también pueden consultar vía internet en forma gratuita, y ese lineamiento de espacios públicos cerrados es el que deberíamos de tener nosotros en todos nuestros consultorios. Y ese lineamiento pues incluye lo más importante de todo, que es un filtro de supervisión de acuerdo al escenario epidemiológico en el que nos encontramos. Todos deberíamos de tener pues agua, jabón, gel antibacterial, pañuelos desechables, botes de basura con tapa para desechos, termómetro, el infrarrojo que ahora está muy viralizado, cuestionarios de detección de signos y síntomas otra vez ahí con los filtros de supervisión. ¿Por qué estamos en riesgo nosotros? Pues porque estamos muy cerca de la paciente. Ustedes saben que el ultrasonido pues generalmente es un espacio cerrado, tiene pocas áreas de ventilación y generalmente el tiempo de examinación que nos toma tanto para consulta obstétrica como por ultrasonido es entre 10 a 60 minutos. Generalmente somos muy cercanos a la revisión de la paciente y no hay duda de que nosotros estamos en riesgo. ¿Qué propone para nosotros ISUOC? Pues, como ven, tamizar adecuadamente para pacientes asintomáticos y que no tienen factores de riesgo, pacientes asintomáticas pero tuvieron factores de riesgo o pacientes sospechosas. Generalmente, altamente recomendado que todos nosotros tratemos a las pacientes como asintomáticas pero sospechosas o sospechosas por confirmar.
Y para eso, pues tenemos que tener un protocolo bien sistematizado que incluye, pues, varias cosas como tu ropa, tu higiene de manos, la careta, el respirador, un cuarto aislado, cubrirte. O sea, sí es algo que tenemos que tomar en cuenta porque el grupo o la mayoría de las pacientes las debemos de catalogar como asintomáticas con un factor de riesgo. Esta es una conjunción de lo que les dije de la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia, en donde en control prenatal pues es altamente recomendable que estemos nosotros cubiertos con cubrebocas, guantes y ya sea careta o gogles cuando damos un control prenatal o un ultrasonido y monitoreo fetal. Recuerde, ¿verdad?, que hay que haber cambios de guantes entre paciente y paciente, teniendo en cuenta que su uso no reemplaza el lavado y higiene de manos. Se debe rechazar el uso de un par de guantes para varios pacientes. Y pues hay varias recomendaciones que pone este colegio. Si volvemos al algoritmo que pone FIGO para cuidado prenatal, entonces pues tenemos que la base fundamental de un cuidado prenatal en estos momentos es seguir con actividades que les puse al principio, que han mostrado un beneficio sustancial en el control prenatal de pacientes de bajo riesgo, y después hacer un tamizaje para ver qué pacientes puedo revisar. Y una vez que las pacientes van a revisión, pues cuidarnos en extremo, tanto la paciente como nosotros, al momento de revisarlas. Esto es lo que propone el American Journal of Obstetrics and Gynecology. En realidad, mi sugerencia es que nos basemos más en lo que propone la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Y si ustedes ven, ahí pone las consultas prenatales a las cuales debe de acudir en forma presencial si la paciente ha superado el filtro de supervisión. Y son esas. Prácticamente volvemos a lo que publicó Nicolaides en el 2010, que es la inversión de la pirámide. Vaya, este asunto de la pandemia nos ha dado la oportunidad de hacer indirectamente una inversión de la pirámide para que en puntos específicos del embarazo cataloguemos a la paciente si continúa como de bajo riesgo o de alto riesgo. Y esto es lo que propone ISOC para los que nos dedicamos a hacer revisiones de medicina materno-fetal, nuevamente un tamizaje asintomático y no asintomático, y dependiendo de eso habrá una modificación del tipo de ultrasonido al cual vamos a citar a revisar. He de finalizar con esta frase, en donde debo concluir que la obstetricia y la medicina materno-fetal son dos de las especialidades con mayor protagonismo en estos tiempos, lo cual implica una doble responsabilidad. Por un lado, debemos dar, hoy más que nunca, buenos resultados perinatales. Y por el otro, el cuidado extremo que debemos de tener para evitar un máximo riesgo de transmisión. Somos dichosos de estar en ese reto. Para eso nos hemos formado. Les agradezco la invitación.